Bienvenidos a todos. En especial le quiero dar la bienvenida a mi cuñado que está aquí, que viene desde lejos. Está desde Mérida aquí con nosotros, ¿verdad? Bienvenido. Plenitud de vida, esta casa es su casa y el Espíritu de Dios se mueve aquí. No sé, me han invitado a predicar en ocasiones a otros lugares, pero quién sabe por qué aquí siempre me pongo un poco nerviosa. Tal vez será porque conozco a algunos de ustedes y en otros lugares fluyo bien y todo, pero aquí como que batallo. Pero Dios va a hablarnos a través de su palabra y te pido que pongas atención, prestes tus oídos y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este lugar que tú nos prestas, Señor, para congregarnos. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí, porque tú has puesto la provisión, Señor, para estar sentados en estas sillas, para tener estas pantallas, para tener estos instrumentos, para tener un lugar agradable, Señor, para ti. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana tú hables a nuestro corazón de una manera poderosa. Yo te pido, Señor, que el entendimiento y los oídos de todos los que están aquí sean abiertos, Señor, y tu palabra, Padre, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. La sorpresa es que no voy a predicar acerca de la intercesión, pero voy a empezar otras semanas a predicar acerca de esto. Hoy quiero hablarles un poquito a qué prestamos nuestros oídos. Los oídos, todo nuestro cuerpo, Dios nos diseñó con un propósito. Dios te dio ojos, te dio oídos, te dio boca. Estás completo, ¿verdad? Puedes escuchar, puedes hablar. Creo que a nadie de aquí le falta oídos, todos oyen. Entonces, quiero hablarte un poquito acerca de a qué prestas tus oídos y para eso quiero empezar con un versículo que está en Salmos 1. Y lo voy a leer aquí, o en las pantallas si lo pone. Salmos 1. Si puedes buscar, si tú traes Biblia, o en tu teléfono, puedes buscar Salmos 1. Y lo voy a leer aquí, que es Reina Valera 60, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: bienaventurado aquel que no prestó sus oídos a malos consejos, bienaventuradas las personas que no abren sus oídos a los consejos malos que les pueden dar cualquier persona. Cuando tenemos un problema, somos muy dados a desahogarnos con alguien, ¿sí o no? Tú tienes un problema y te peleas con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos y tú necesitas sacar lo que hay adentro de tu corazón. Tú necesitas hablar con alguien. Te peleas con tu suegra y necesitas hablar con alguien para pedirle un consejo. Bueno, si tienen suegra, si no, no. Tenemos un amigo que dice que si las suegras fueran buenas, Dios tendría una, pero lo digo con mucho respeto, ¿eh? Me dice el otro día: Pau, es que si las suegras fueran buenas, Dios tendría una, ¿no crees? Y yo, bueno, no, yo a la mía la quiero muchísimo, pero tú cuando tienes un problema o una situación difícil, necesitas desahogarte con alguien. Y vas y a veces somos bien dados a buscar a la primera persona que se nos pare enfrente y a contarle, ¿no? Lo que está pasando en nuestra situación o lo que está pasando en nuestra vida. Y entonces le empezamos a platicar que tuviste el problema, la situación difícil o por lo que hayas vivido. Y entonces la persona te empieza a aconsejar como ella cree que está bien. Y te empieza a aconsejar y te empieza a decir lo que ella cree y lo que ella piensa acerca del problema. Entonces, aquí la palabra de Dios dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Feliz, feliz y feliz.
Una persona que es bienaventurada es triplemente feliz. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Eso quiere decir que yo no puedo prestar mis oídos a todos los consejos que me den las personas, porque cerca a veces de que me den un buen consejo, me van a dar un mal consejo. Cuando tú necesites un consejo, tú necesitas buscar a alguien que pueda darte un consejo basado en la palabra de Dios. Necesitas buscar a alguien que pueda tener la sabiduría y el discernimiento, para darte un buen consejo. No puedes buscar al fulanito y no puedes buscar a la menganita, si se dice así. No vas a ir con fulano o vas a ir con mengano a X persona. Si tú necesitas un consejo, tú necesitas buscar a alguien que sea alguien sabio, que tenga discernimiento, porque tú no puedes andar por la vida pidiendo consejos, porque te van a aconsejar muchas cosas, pero tal vez sea muy lejos de la voluntad de Dios y probablemente sea muy lejos de la palabra de Dios. Sí, la palabra aquí me dice que sí, necesito ser aconsejado, ¿verdad? Todos necesitamos ser aconsejados y todos necesitamos de un consejo, pero dice, cuida tus oídos a quien le pides consejo. Puedes pedir el consejo, pero no se lo puedes pedir a cualquier persona. Tú necesitas elegir una persona que sea sabia y tenga el discernimiento para darte un buen consejo. Por eso dice, bienaventurado, 3 veces feliz, el que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En silla de escarnecedores quiere decir, escarnecer es una persona que se burla de alguien para humillarla. Escarnecer quiere decir burlarte de una persona. O sea, ¿has conocido personas que son burlones? Y los burlones caen gordos, ¿no? Bueno, a mí no me caen muy bien. Los burlones no son fáciles de soportar, ¿verdad? Porque se burlan de la gente. O yo me acuerdo que en la boda de una de mis cuñadas llevaron a un cómico, ¿cómo se dice? Pues a un cómico que sale en la tele que yo ni sé cómo se llama. Pero ahí estaba en la boda hablando, hubo como una sesión antes de la fiesta, y ahí estaba en la boda hablando puros chistes que a mí ni risa me daban. 2 señoras se enojaron, se salieron bien enojadas, pero su trabajo es ser cómico, o sea, se cuenta chistes, pero se burla de las personas, pero pues no cae bien. Entonces, las personas que se burlan, o sea, dice que escarnecen, son personas que contaminan. Entonces, por eso aquí dice que no se sentó en silla de escarnecedores. Cuando tú tengas una comida o vayas con tu familia y estás sentado y alguien siempre empieza a sacar malos chistes o a criticar o a burlarse, ¿no? Entonces tú no participes de eso, porque la palabra de Dios dice, bienaventurado el que no se sentó en silla de escarnecedores, bienaventurado el que no se burla de los otros, ni presta sus oídos a malos consejos. Si tú te has sentado en una mesa donde alguien se está burlando de otra persona, pero la burla ya es para humillar, entonces no participemos de eso. Porque dice que es 3 más veces feliz una persona que no presta sus oídos a malos consejos y una persona que no se sienta en silla o en mesa de gente que es burlona, de gente que se burla y humilla a los demás. Ay, les voy a pedir que sí me traigan agua porque he tenido como problemas de garganta y de repente se me va la voz y me quedo sin hablar. Entonces, cuando me pasa eso necesito tomar agua. Ay, perdón. Entonces, primer punto, no prestes tus oídos a cualquier conversación. Cuida lo que escuchas, porque tus oídos son como un filtro. Nuestros oídos son como unas antenas parabólicas y son como un filtro. Cuando tú te has acercado a un caracol de los del mar, ¿te lo has puesto en el oído?
a mí me gusta luego agarrar caracoles y me los pongo en el oído. Y se escucha como el mar. ¿Será que es verdad que se escucha el mar? Pero se escucha como el mar, ¿verdad? Se escucha como como el eco del mar y te lo pegas aquí al oído y ese ruido empieza a relajar. Porque los oídos son como un filtro, entonces hay que cuidar lo que entra por los oídos como lo que entra por los ojos. Entonces no podemos prestar nuestros oídos a malas conversaciones, ni nosotros debemos de ser portadores de malas conversaciones, de conversaciones que contaminan, de conversaciones que sabes que son tóxicas. ¿Has escuchado tu música? Y cuando escuchas mariachis, por ejemplo, si estás en otro país y escuchas mariachis, te recuerda a México, ¿verdad? O si escuchas canciones románticas, como que te traslada al momento del romance, ¿verdad? Ahora mi esposo y yo cumplimos 5 años de casados, bien poquitos, pero esperamos cumplir muchos más. Y entonces nos gusta Luis Miguel y ahí estábamos escuchando las canciones de Luis Miguel, porque los oídos son como un filtro, o sea, tú escuchas el caracol y como que te traslada al mar y te da paz. Si tú estás en otro país y escuchas mariachis, pues piensas en México. Entonces es importante que cuidas lo que oyes y que cuidas lo que hablas. Vamos a leer Proverbios del 1 al 5. Es Proverbios 1 y versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Lo voy a leer de nuevo. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Eso quiere decir que los necios no reciben consejo, ¿verdad? Hay quienes sí buscamos consejos, pero las personas que a veces son necias, pues no les gusta recibir consejos, o cuando les dan un consejo se enojan porque ellos creen que están haciendo bien lo que están haciendo, y a veces no es así. A veces necesitamos ser sabios y escuchar, necesitamos ser sabios y escuchar un consejo. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Eso quiere decir que si tú eres una persona sabia que busca la sabiduría, entonces cuando necesites de un consejo vas a buscar un buen consejo y tu sabiduría va a aumentar. Y dice que el entendido va a adquirir el consejo, pero el necio pues no lo va a escuchar, simplemente le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Lo van a aconsejar, pero el consejo es como si lo hubieran tirado a la basura. Entonces es importante que cuides lo que escuchas, que cuides lo que escuchas con tus amigos, lo que escuchas con las personas que te rodean, las conversaciones que estás escuchando. Y vamos a leer otro proverbio que es Proverbios 19:20. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Abre tus oídos a los buenos consejos que te pueden dar las personas, y cuando te aconsejen sabiamente, recibe lo que te están diciendo. No lo eches por la borda, porque si estás haciendo algo que no está bien, es como cuando, por ejemplo, estamos siendo malos administradores y alguien te está diciendo, oye, fíjate que he visto que no estás siendo un buen administrador, ¿por qué no deberías de hacerle así? O sea, el consejo está basado en la sabiduría, pero la persona que es necia va a seguir haciendo lo que ella quiere. Pero aquí la palabra de Dios dice que escuchemos buenos consejos y que recibamos la corrección para que cuando lleguemos a la vejez, cuando lleguemos a ser grandes, no seamos de esos ancianitos que son necios, ¿verdad? ¿Quién ha conocido luego gente que ya es grande que es necia y sabe que no está haciendo bien, pero ahí está aferrada a su necedad? Entonces, si no quieres ser necio y quieres ser sabio, busca buenos consejos, escucha esos buenos consejos y recibe la corrección.
O sea, busca un consejo sabio, que venga de Dios. Primero tienes que buscar un consejo que venga de Dios. Tienes que buscar un consejo que venga de tus pastores. Si tú vas a un grupo, entonces tienes un líder de grupo, ¿verdad? Si estás pasando por una situación difícil, puedes acudir con ese líder de grupo porque seguramente te va a dar un consejo basado en la palabra de Dios. Yo he conocido mujeres que tienen problemas con el esposo y luego le van a contar a la amiga: ay, no, es que ya no lo soporto y ya no lo aguanto. No, pues ya déjalo. Yo, si fuera tú, ya hasta me lo hubiera cacheteado. O sea, esos consejos no son consejos sabios. Ustedes tienen que buscar buenos consejos y cuidar lo que escuchan. Primero, un consejo que venga de Dios. Un consejo que venga de tus pastores. Y si vas a un grupo, tienes un líder de grupo. Puedes acudir con ese líder y seguramente te va a dar un buen consejo. Pero no es con cualquier persona, no es con el que se me ponga enfrente. O sea, yo tengo que cuidar lo que escucho y lo que hablo, y tengo que conversar de la manera correcta. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo? La fe viene por el oír. Eso quiere decir que yo tengo que tener mucho cuidado con mis oídos. Porque si estoy escuchando palabra de Dios, mi fe va a crecer. Pero si estoy escuchando lo contrario, ¿qué va a pasar? Mi fe se va a debilitar. Si estoy escuchando palabras de fe, mi fe va a aumentar. Si estoy escuchando palabra de Dios, mi fe va a aumentar. Y aunque yo esté pasando situaciones difíciles y situaciones complicadas, mi fe va a crecer si estoy escuchando la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír. Pero si estoy escuchando malas conversaciones, entonces mi fe se debilita. Tú puedes venir a la iglesia y puedes salir tal vez lleno, porque cuando vienen a la iglesia, venimos a la iglesia, las personas nos sentimos llenas, porque Dios nos llena, porque la palabra de Dios nos llena. Pero tú sales y platicas con alguien y te dices que la situación está bien difícil. Es que la moneda ¿cómo se llama? Se depreció. Es que tu negocio no va a crecer. Uy, no, pero para que te dé, necesitas trabajar como 20 años, sin ver ni un peso. Y entonces eso, ¿qué hace? Debilita nuestra fe, porque no son palabras de fe. Entonces nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios el consejo. La fe viene por el oír la palabra. Entonces eso quiere decir que yo necesito estar escuchando la palabra. Repite conmigo: yo necesito escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es para quien busca triunfar y no fracasar. La palabra de Dios es para quien busca triunfar y no fracasar, porque la palabra de Dios está llena de sabiduría. Y vamos a leer Tercera de Juan, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ya me lo pusieron. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso quiere decir que la prosperidad se encuentra en la palabra de Dios. Y no te estoy hablando de prosperidad económica, porque aunque sí, Dios también da prosperidad económica y Dios no está peleado con la prosperidad económica, no estoy hablando de eso. O sea, la palabra de Dios quiere decir que está llena de prosperidad, porque dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas quiere decir en tu matrimonio, en todas las cosas quiere decir con tus hijos, en todas las cosas quiere decir con tu economía. Pero si tú no les enseñas a tus hijos la palabra de Dios, ¿cómo crees que va a prosperar su alma? ¿O cómo crees que van a prosperar sus relaciones familiares?
La palabra de Dios está llena de prosperidad y estoy hablando de una prosperidad espiritual, aunque no estoy sacando a la económica, pero la palabra de Dios está llena de prosperidad. O sea, si tú quieres ser alguien próspero, necesitas buscar la palabra de Dios. Si tú quieres que tus hijos sean prósperos y sean sabios y quieres ver prosperidad en tu casa, necesitas hablar la palabra de Dios. Porque la palabra es para quien busca triunfar y no fracasar. ¿La palabra es para qué? ¿Para quiénes? ¿Cómo? Para quien busca triunfar y no fracasar. Y no se trata tanto de prosperidad económica, sino se trata de fe. La prosperidad, la definición de la palabra prosperidad, te la quiero decir, y es esta: avanzar, progresar, triunfar, tener éxito y tener una ganancia. Prosperidad es avanzar, es progresar, es triunfar, es tener éxito y una ganancia. Cuando tú tienes un problema o una situación difícil y tú te sobrepones a ese problema, eso quiere decir que tú eres una persona próspera. Si tu matrimonio pasó por problemas difíciles y tu matrimonio siguió y se sobrepuso a esos problemas, eso quiere decir que el matrimonio es próspero. Si tú pasaste por problemas difíciles con tus hijos y se sobrepuso la familia, eso quiere decir que esa familia es próspera, que tiene la prosperidad de la palabra en la mesa de su casa. Porque dice que prosperidad es avanzar, progresar, triunfar, tener éxito y es una ganancia. Por eso la gente que tiene fe es gente próspera. La gente de fe es gente próspera. La gente que cree la palabra y que tiene fe en el corazón es gente próspera. Y no estoy hablando de prosperidad económica, sino es próspera en el espíritu. Si tú buscas ser próspero en el alma, te aseguro que también añadido va a venir la prosperidad económica, pero primero busca ser próspero en el alma. Tú tienes que aprender a meditar en la palabra de Dios. Y te voy a leer la definición de meditar. Es estudiar, es hablar, es conversar, es rugir y es imaginar. Cuando tú estás hablando con una persona, estás meditando. Si tú estás hablando con alguien y estás conversando en una mesa, están meditando también. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a hablar y tú empiezas a imaginar lo que te está platicando. Y tú empiezas a imaginar, si te está platicando que se fue de viaje y que había playa y que las palmeras y que el sol, tú te estás imaginando todo lo que te está platicando. Entonces estás meditando. Y nosotros debemos de aprender a meditar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios, a conversar la palabra de Dios. Si quiero que mi fe crezca, necesito meditar la palabra de Dios. Necesito escuchar la palabra de Dios. Si quiero que la prosperidad venga a mi familia, venga a mi casa, necesito platicar con mis hijos, hablarles la palabra de Dios, poner en la mesa de mi casa la palabra de Dios, enseñarles a estudiar la palabra de Dios. Y voy a leer otro versículo que está en Josué 1:8 y que creo que es de mis favoritos. Me acuerdo que cuando estaba chiquita, creo que ya se los he contado, mi tío Pepe y mi tía Maite me regalaron una Biblia y le pusieron una dedicatoria y venía esta. Y es de mis favoritos. Y se los quiero leer. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso quiere decir que si yo quiero que las cosas marchen bien, necesito meditar la palabra de Dios.
Aquí le están hablando a Josué y le están diciendo, Josué se encontraba en un reto muy grande. Y le están diciendo que hagas conforme a la palabra, porque solo así tendrás éxito, que medites la palabra, porque solo así te saldrán bien las cosas, porque podrán venir tribulaciones, tu negocio se podrá poner difícil, te podrás quedar sin trabajo, te podrán pasar circunstancias a lo mejor difíciles, pero si estás fundamentado en la palabra, te vas a sobreponer a eso. Entonces necesitamos meditar la palabra. Les dije el domingo pasado que algo que había aprendido en Guatemala ahora que fui, es que el pastor nos decía que los loros también pueden repetir la palabra, ¿verdad? Nos decía, los loros también pueden repetir la palabra, pero no se trata de ser un loro. Y les conté que llevé a mi hija a Chapultepec y le decía burro al perico y el perico la repetía. Y si le hubiera dicho un versículo, seguro el perico también la repite. Pero es que no se trata solo de repetirla. Se trata de meditar en la palabra, de hacer lo que en ella está escrito, de caminar en ella. Si quiero ver frutos, si quiero ver frutos en mi familia, si quiero ver frutos en mi casa, tengo que meditar la palabra y hacer conforme a ella está escrito. Porque que un loro repita la palabra no va a darle fruto, que un loro repita la palabra no va a impactar para nada en su vida. Necesitamos hacerlo, necesitamos caminar en ello, necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. Entonces dice que medites en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, medita en la palabra de Dios. Haz que tus hijos mediten la palabra de Dios. Cuando tú tienes una conversación con alguien, estás meditando, estás hablando. Pues conversa la palabra y medita la palabra. Presta tus oídos y presta tu atención a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Para qué tipo de semilla eres bueno? ¿Qué tipo de tierra tienes tú? ¿Qué tipo de corazón tienes tú? ¿Eres bueno para que se alberguen semillas de amargura? ¿Eres bueno para que se alberguen semillas de inseguridad? ¿Eres bueno para que se alberguen malas semillas en tu corazón? ¿Qué tierra tienes? ¿Para qué eres bueno? ¿Cuáles son las semillas que se germinan en tu corazón y crecen? Cuando una persona te hace algo y lo guardas y dices y empiezas a meditarlo y empiezas a pensarlo, y entonces después ya lo ves y como que se te revuelve todo y dices, ay, ¿qué tipo de tierra tienes? ¿Eres bueno para el rencor o eres bueno para perdonar y para dar amor? Si tu corazón es buena tierra para buenas semillas, esas semillas van a germinar. Pero si tu corazón es mala tierra para malas semillas, pues también van a germinar y también se van a cultivar. ¿Qué tipo de tierra tienes? Tenemos que cambiar a ser buena tierra. Tenemos que aprender a sembrar buenas semillas dentro de nosotros. Semillas que den buen fruto y que lleven mucho fruto. Que las buenas semillas se alberguen y esas sean las que germinen. ¿Cómo albergas tú una semilla en tu corazón? Primero la escuchas. Cuando tú te enojas con una persona o te peleas con alguien o te molesta algo de alguien, primero lo oíste. A lo mejor oíste algo que no te gustó y tus oídos prestaron atención a eso. Y entonces albergaste una mala ¿qué? Ya se me están durmiendo todos, les voy a tener que parar. Se estás albergando una mala semilla. Pero cuando tú albergas buenas semillas, necesitas escuchar buenas cosas. Porque también eso se va a germinar y también eso se va a cultivar. Por eso tienes que tener cuidado qué escuchas, porque lo que escuches se va a albergar en tu corazón. ¿Qué pláticas tienes? ¿Con quién te tomas cafés?
Cuando vas a comer, ¿qué hablan? Porque todas esas semillas van creciendo y tenemos que tener una buena tierra. Despierten. Tienen que tener una buena, y yo también, tenemos que tener una buena tierra y que nuestro corazón sea una tierra fértil para buenas semillas. Que nuestro corazón sea una tierra fértil para buenas semillas. Fíjate lo que pasa cuando tú escuchas malas conversaciones. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí se los quería leer, pero la verdad es que no anoté la cita, pero dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y antes de eso dice, no erréis. Las malas conversaciones, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso quiere decir que cuando yo presto atención a cosas que no me edifican, o cuando yo converso cosas que no me edifican, tiene el poder, la mala conversación tiene el poder de corromper una sana costumbre que es vivir por fe. Primera de Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una mala conversación tiene el poder de corromper una sana costumbre que es vivir por fe. ¿Qué es lo que yo te decía hace rato? Tú sales full con la fe de aquí y vas y platicas con alguien allá afuera y ya se te acabó todo. ¿Por qué? Porque escuchaste, porque te debilitó, porque debilitó tu fe, porque tiene el poder de corromper una sana costumbre que es vivir por fe. Entonces cuida lo que escuchas, cuida lo que hablas. Si hablas de nosotros, también. Cuidado, porque tiene el poder de corromper. Si tú hablas de nosotros, vas a corromperte. O de quien sea, ¿verdad? Pero es que el enemigo siempre trata de desprestigiar a las autoridades. O sea, el enemigo siempre va a tratar de desprestigiarnos a nosotros como pastores delante de ti, para que tú caigas y nos juzgues y digas, no, es que deberían de haber puesto la pantalla acá. O en lugar de haber puesto pantallas, ¿por qué no pintaron la barda? O sea, el enemigo siempre va dice la palabra de Dios que él viene a robar, a matar y a destruir. O sea, no viene y te visita y se va y regresa. O sea, cuando viene se queda hasta que destruye y mata. Pero si tú eres próspero en la palabra de Dios y estás firme en la palabra de Dios, entonces pueden venir tempestades, pero te vas a sobreponer. El enemigo siempre trata de desprestigiar a las autoridades. Si tú estás casada, entonces también siempre va a tratar de estar desprestigiando a tu esposo o a tu esposa. Si estás casada, no te burles de tu esposa o no te burles de tu esposo. No le des el poder de corromper una sana costumbre que es vivir por fe. Necesitamos aprender a usar nuestra boca para cosas que nos edifican, para cosas que no nos contaminan. ¿Cómo tienes que hacer para componer tu tierra? Si tú dices, no, es que mi corazón creo que sí alberga las burlas o alberga el enojo o alberga la inseguridad o alberga el rechazo que alguien me puede hacer. ¿Qué tienes que hacer para componer tu tierra? ¿Cómo debes de hacer? Tienes que meditar en la palabra, murmurar la palabra y hablar la palabra de Dios. De esa manera vas a componer tu tierra y vas a hacer que tu tierra
sea cernida, que tu tierra sea movida, para que cuando caigan buenas semillas, den buenos frutos. No podemos ser pura hoja y nada de fruto. Hay higueras que tienen muchas hojas y pocos frutos. Entonces no podemos ser mucha hoja y poco fruto. Eso quiere decir, ¿cómo? O sea, el oro puede ser mucha hoja por saberse mucho la palabra. Tú te podrás saber mucho la palabra y podrás saber cosas de escatología y de teología que a lo mejor yo ni sé. Que tal vez yo que soy pastora ni tengo idea. Pero yo no vengo a darte clases de teología porque no estamos en la universidad. Yo te estoy hablando la palabra de Dios. O sea, eso quiere decir que te puedes saber mucho la palabra, pero tener pocos frutos. Y necesitamos ser más fruto que hojarasca. Si quieres componer tu tierra, tienes que meditar la palabra de Dios, hablar su palabra. Dice que si meditamos en ella, prosperamos. Y la palabra dice que solo Dios nos hace vivir confiados. No es tu negocio, no es el dinero, no es tu jefe, no son tus hijos, no es tu esposo. El único que te va a hacer vivir confiada o confiado es Dios. No pongas tu confianza en tu empresa, no pongas tu confianza en tu jefe, no pongas tu confianza en tus hijos. Probablemente, y seguramente si lo vemos en estadísticas, 90% te van a defraudar. Pon tu confianza en Dios, porque dice que solo Él nos hace vivir confiados. Y vamos a leer otro salmo que está en el Salmo 127. Es que yo quería que lo leyéramos en una traducción que tengo aquí, pero es que no sé cómo se llama. Pero dice PDT. A ver si alguien le encuentra. Salmos 127, 2. Y si no lo leo mientras en esta. Salmos 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada. O sea, por mucho que trabajes y por mucho que te afanes. Y luego dice, y vayáis tarde a reposar. ¿Cuántos cuando tienen un problema empiezan a tronarse los dedos y no pueden dormir y se dan vueltas y vueltas y se les quita el sueño y se levantan? Eso quiere decir afán. ¿A quiénes les ha pasado? A mí me ha pasado. O se estás dando vueltas y vueltas al problema. Y dice, por demás es que lo estés haciendo. O sea, dice Dios, ¿para qué te estás afanando? Si de todos modos así no vas a resolver el problema. Dice, ¿para qué te vas a dormir tarde por estar pensando en cómo vas a obtener la provisión? Dice, por demás está que comáis pan de dolores. O sea, el pan de dolores quiere decir afán. Quiere decir malos ratos. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por eso dice que solo Dios nos hace vivir confiados. Y dice la Biblia que hay ángeles a quienes heredaremos la vida eterna. Dice que aquí en la tierra hay ángeles sirviendo a los que aman a Dios. Dice la palabra de Dios que hay ángeles a disposición nuestra a los que heredaremos la vida eterna. Y todos los hijos de Dios vamos a heredar la vida eterna. Dice, por demás está que te estés tronando los dedos y que estés afanado, que estés ansioso, porque de todos modos no vas a resolver el problema. Porque dice que Dios concede el sueño a sus amados. Y Dios da la provisión a sus amados. Si tú confías en Dios,
tu negocio va a crecer. Si tú confías en Dios, vas a vender. Si tú vendes algo, vas a vender. Si tú te dedicas no sé, tal vez tienes una empresa o tienes un negocio propio, si confías en Dios, vas a ver la provisión. Dice, por demás está que te estés afanando. Ay, gracias. Fíjate, esta es la versión que les quería leer. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. O sea, no pierdas el tiempo en levantarte temprano y acostarte tarde. Con eso no quiere decir que te puedes levantar a las 11 de la mañana y estarte asoleando y rascando la panza, ¿verdad? Tienes que trabajar, porque por mucho que ores y tengas fe, si uno no trabaja, pues entonces tampoco, así no funciona. Pero dice, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. O sea, para que lo que está delante de tu mesa sea un pan conseguido con sufrimiento, ni lo vas a disfrutar, porque dice que Dios de todos modos, a quienes ama, les va a dar la provisión, a quienes ama, les va a dar el sueño, van a poder conciliar el sueño. O sea, eso quiere decir duerman más y trabajen menos. Fíjate, porque no se trata tanto de dinero, no se trata de dinero, se trata más bien de fe. El dinero es una invención humana y nos funciona aquí en la tierra para comprar, porque si no tenemos dinero no podemos comprar. O sea, tenemos que trabajar para obtener ese dinero. Pero el dinero es una invención humana, la fe es un recurso divino. ¿Cuántas veces les ha pasado que tienen fe para algo y Dios se los da? Yo no sé por qué yo siempre me encuentro dinero en mi casa. Y entonces, fíjense, les voy a contar. Una vez que hace poco nos abrieron la camioneta y nos dieron un cristalazo hace como 3 meses, o no me acuerdo cuántos meses. Y se llevaron todo lo que teníamos, pero todo es todo. O sea, nuestra cartera, hasta mi pañalera, las tarjetas, todo el dinero de nuestro súper, o sea, nos dejaron sin ni un peso. O sea, ese era lunes y nosotros íbamos a ir a hacer súper, a hacer unos pagos. El dinero que teníamos para los pagos, para el súper, para todo, se lo llevaron los ladrones. Y nos quedamos sin ni un peso. Y entonces, o sea, dijimos, pues ahora, ¿cómo vamos a comer? Ahora ni para usar una tarjeta, porque las tarjetas también se las llevaron, nuestras identificaciones, todo. Pues yo no sé cómo Dios proveyó para que hiciéramos súper, para que comiéramos, no sé de qué manera, de una manera sobrenatural, porque ni me acuerdo cómo pasó, pero no faltó comida en nuestra mesa. O sea, no es lo mismo que estés 3 meses sin trabajo que 3 meses sin comer, porque yo creo que nadie de aquí ha estado 3 meses sin comer. Porque de todos modos Dios provee a quienes le aman. O sea, Dios va a proveer. Si tú le amas, si tú meditas su palabra, si tú confías en Él, te va a proveer. De nada sirve que estés afanado y ansioso. Dice que Saúl meditó en las palabras de Goliat. Juanjo nos hablaba la vez pasada nos predicó acerca de eso, ¿verdad? Y cuando veía a Saúl a Goliat, pues, o sea, él se amedrentó, esa es la palabra. Se amedrentó porque lo vio, por lo que le dijo, se amedrentó y no fue valiente, sino prestó sus oídos a malas conversaciones, a lo que le dijeron. O sea, le impuso. A veces los problemas imponen, sí, a veces son muy difíciles. No todos tenemos los mismos problemas, pero debemos de confiar en Dios. Pero más adelante vemos que David meditó en las promesas de Dios y eso fue lo que hizo que él venciera a ese Goliat. Meditó en las promesas de Dios. La fuerza de Gedeón era la meditación correcta.
O sea, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Era buscar las maravillas de Dios meditando en sus milagros. El miedo es estar en el valle de la duda. Si tú quieres ver milagros, necesitas provocar a Dios. ¿Cómo se provoca a Dios? Con tu fe. ¿Cómo mueves el corazón de Dios? Con fe. No es con dinero. No es orando y llorando. Dios, por favor. Por mucho que le digas, por favor, no tienes fe, no puedes mover el corazón de Dios. Si quieres algo, necesitas provocar a Dios con tu fe. Y eso es creer, meditar en su palabra. El miedo es estar en el valle de la duda. Tú necesitas vencer a ese Goliat. Tú necesitas vencer a ese miedo. Medita la palabra de Dios. Porque dice que por mucho que te afanes y por mucho que estés ansioso, no vas a conseguir lo que quieres. Nosotros debemos ser una mala tierra para la ansiedad. Nosotros debemos de ser mala tierra para el afán. Y debemos de ser buena tierra para la fe, para creer, para confiar en Dios. Y vamos a ponernos de pie. ¿Cuántas personas a nosotros siempre nos buscan para consejos, para platicar, y les damos los consejos y con mucho cariño, pero si no los hacen, de nada les va a resultar? O sea, ¿cuánta gente se encuentra en la misma situación económica, dándole vueltas a un círculo vicioso porque se endeudan con las tarjetas, porque quieren tener una vida que todavía no pueden y están enredados ahí? ¿Cuántas personas tienen el mismo matrimonio con los mismos conflictos? Están frustrados, amargados, pero no hacen nada diferente para que eso cambie. Haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. No esperes sumar 2 más 2 y que te den 8, porque eso no va a pasar. O sea, no esperes haciendo lo mismo tener un resultado diferente. Si quieres tener un matrimonio diferente, una economía diferente, hijos diferentes, necesitas meditar la palabra de Dios. Necesitas poner en tu mesa a Dios. Si quieres ser 3 veces feliz, dice bienaventurados, o sea, bienaventurados. Si quieres ser 3 veces feliz, necesitas la palabra de Dios, necesitas la presencia de Dios. Necesitamos buscar a Dios. Veo personas que hace años no veía y luego las vuelvo a ver y están en lo mismo, estancados, mismos problemas, misma economía, mismo matrimonio, a veces hasta peor, los mismos hijos. Necesitamos hacer las cosas diferentes. Es el tiempo de hacer las cosas diferentes si quieres tener un buen resultado. No contamines y no prestes tus oídos a malos consejos, a gente que te contamina, que debilita tu fe. Si hay personas tóxicas a tu alrededor que contaminan tu corazón, pues mejor es que las evites. Habla más con Dios y menos con los hombres. Habla más con Dios y menos con los hombres. ¿De qué sirve que te vengas a dormir aquí a la iglesia? Pues mejor quédate en tu casa, ya duerme, te vas a dormir más calientito. O sea, necesitamos dar la milla extra, hacer un esfuerzo más, meditar en su palabra. De verdad buscar su presencia si queremos ver cambios. Hacer lo que nos toca. Si tú haces lo que te toca, Dios también va a hacer lo que le toca. Pero a veces queremos que Dios nos haga todo. No
no prestes tus oídos a malas conversaciones. Cierra tus ojos. Vamos a buscar la presencia de Dios. Toda la gente que yo he leído que tiene éxito en la palabra de Dios es gente de fe, que le creyó a Dios. Que dio todo lo que tenía y Dios los premió. Si tú lees Hebreos 11, ahí te encuentras a varios héroes de la fe. Pero si tú quieres cambios, necesitas provocar esos cambios. Medita en su palabra. ¿Quieres cambios en tus hijos, en tu economía? Ya no quieres estar endeudado, ya no quieres estar enfermo. Habla más con Dios y menos con los hombres. La iglesia es para gente valiente. La palabra de Dios es para gente que no quiere fracasar, sino tener éxito. Es para gente que busca la sabiduría. La sabiduría solo se encuentra en Dios. Podrás conocer a personas muy cultas, que leen mucho, que saben mucho, que son muy inteligentes, pero no tienen sabiduría. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que guardes en el corazón de todas estas personas tu palabra, Señor. Que verdaderamente la gente que esté aquí sea gente que es valiente, que arrebata tu reino, que medita tu palabra, que presta sus oídos a buenas conversaciones, que tiene una buena tierra, que se albergan buenas semillas en su corazón. Dios, yo te pido que guardes en su corazón lo que hoy hablé, que lo estén meditando de día y de noche, que te estén buscando, Señor, que te estén buscando más. Que sean mala tierra para la ansiedad, que sean mala tierra para el enojo, que sean mala tierra para la ira, que sean mala tierra, Señor, para retener. Que tú cambies, Padre, su tierra. Tengan buena tierra para perdonar, para amar, para ser generosos, para buscarte. Que sea tu palabra, Señor, la que germine en el corazón de cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Gracias, precioso Dios. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Te anhelamos. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Padre, yo te pido que esta casa sea una casa de gente valiente, que se levanta, Señor, que se sobrepone a circunstancias difíciles, que se sobreponen, Señor, a economía difícil, en el nombre de Jesús. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, yo declaro que estás aumentando nuestra fe para creerte. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Solo tú nos haces vivir confiados, Señor. Por mucho que nos desgastemos y nos afanemos para obtener algo, tú eres el único que nos hace vivir confiados. Mis ojos fijaré, en ti pondremos nuestra confianza, Señor. Nuestros ojos en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Señor, declaro aquí gente que se sobrepone a circunstancias difíciles. Si tú estabas batallando con algo, hoy es el tiempo. Si tú estabas batallando con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, hoy es el tiempo de que empieces a tomar buenas decisiones, decisiones correctas. Las decisiones que se toman aquí en la tierra también impactan en la eternidad. Hoy es el tiempo de tomar buenas decisiones, de decidir bien. Necesitas enderezar tu caminar. Necesitas enderezar tu manera de pensar. Necesitas dejar que Dios
meta su mano, venga a cernir tu tierra. Este no es un tiempo de estar durmiendo. La iglesia necesita despertar a la presencia de Dios. No es el tiempo de dormir, es un tiempo de sembrar y de cosechar. Iglesia, no es el tiempo de dormir, es un tiempo de que siembres para que coseches, de que siembres buenas relaciones, relaciones sanas dentro de la familia. Es el tiempo donde el corazón de los hijos regresará a los padres. Es el tiempo donde los hijos empezarán a escuchar el consejo sabio de los padres. Si tú habías menospreciado el consejo de tus padres, y si tus padres están en la palabra de Dios y te aconsejan algo que viene de la voluntad de Dios, es el tiempo que despiertes. Jóvenes, es el tiempo que despierten. Y abran sus oídos a buenos consejos. Quiero hacer un llamado aquí adelante. Si tú sientes así en tu corazón y te identificas con esto, quiero que pases adelante porque quiero orar por ti. Si has despreciado y menospreciado el consejo de tus papás y ellos han tratado de aconsejarte de la manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, y tú has neceado y no has oído, no has abierto tus oídos a lo que ellos te dicen, no importa si estás casado, porque a veces de casados o de casadas también cometemos esos errores. Yo quiero orar por ti, porque es el tiempo de la cosecha, porque Cristo vuelve y vuelve pronto.